El proceso comienza con una sensación de desilusión. Una sombra se cierne sobre su vida. Luego le invade un cansancio agobiador. Todo cuesta un gran esfuerzo. Los demás tratan de alegrarte, pero de algún modo te sientes separado de todos y te replegas más y más adentro de una coraza de indiferencia. Procuras luchar contra esas tinieblas que te dominan, tratas en forma desesperada de encontrar alguna salida, pero en el profundo desaliento que hay en tu vida es lo que te está consumiendo toda la energía. La oscuridad parece que se extiende demasiado lejos a tu alrededor. Te estás hundiendo cada vez más en el abismo sin fondo llamado depresión. ¿Existe una solución real para este flagelo? ¿Tiene Dios, nuestro Creador, algo que decirnos para solucionar esto? Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Venciendo la depresión. Vivimos en un mundo en el que abundan los tropiezos, las tragedias, las equivocaciones. En esta vida hay muchas aristas filosas que cortan y mutilan, pero entre ellas hay un filo que aparentemente lastima más víctimas que cualquier otro. Los investigadores han llegado a la conclusión de que la depresión produce más sufrimientos que cualquier otra enfermedad que nos aflija. Esto es impresionante, ¿verdad? ¿Quién hubiera podido pensar que la depresión pudiera hacer tanto daño? Pero el Instituto Nacional de Salud Mental nos informa que cada año unos 135,000 estadounidenses deben ser hospitalizados víctimas de la depresión. Además, hay otros 250,000 que deben ser atendidos por psiquiatras. Y lo que es todavía más inquietante para los profesionales es que estiman que los casos de depresión que se quedan sin tratar podrían sumar de 4 a 8 millones más. Algunos creen que el problema ha alcanzado proporciones epidémicas. ¿Cuánto sufrimiento significa todo esto? Para una multitud de personas, la depresión representa un peligro constante e inminente. Un enemigo que está siempre acechando en su camino. Es por eso que hoy hablaremos de cómo vencer esta terrible amenaza para tu salud. Yo estoy convencido de que hay ciertas cosas bien definidas que podemos hacer para eliminar los efectos más graves de la depresión e impedir que nos afecte profundamente. Y veremos también que hay un libro específico, la Sagrada Escritura, que provee un arma excelente para que la usemos contra la depresión, a tal punto que pareciera haber sido escrito precisamente con ese objetivo. Comencemos echando una rápida mirada, un vistazo a las causas de la depresión. Esto nos ayudará. Por lo general, se origina en el dolor provocado por alguna pérdida, como la de algún ser amado, de alguna oportunidad de trabajo, o simplemente la pérdida de nuestra autoestima. En esencia, la depresión es una reacción ante una pérdida, una sensación. Y al estudiar más profundamente las raíces de la depresión, un médico ha demostrado que se trata de una sensación de sentirse atrapado. Comprobó que mucha gente se hunde en la depresión cuando se siente incapaz de superar situaciones que le resultan intolerables. Desde luego hay diferentes clases de depresión. En ciertas personas, esta aflicción parece tener un origen químico o biológico. Algo no está equilibrado en su cuerpo. Hay casos de depresión severa y que es persistente, que responde bien a los medicamentos. Sin embargo, hay otros casos. Tenemos la aflicción que parece estar conectada a las heridas emocionales que las personas han sufrido en su niñez. Y esas profundas heridas psicológicas pueden desembocar en episodios de depresión muy serios. Desde luego, no es posible analizar estos tipos extremos de depresión que no le permiten desenvolverse con normalidad. Si este es el problema, yo aconsejo que debe visitar a su médico o un consejero profesional.
Hoy yo deseo referirme al tipo más generalizado de depresión que nos persigue a muchos de nosotros. No nos impide funcionar, pero el mundo que nos rodea es muy oscuro y cada tarea nos parece casi imposible de realizar. Nos sentimos como oprimidos, aplastados y casi no nos podemos volver a levantar. Bien, examinemos más de cerca qué significa este sentimiento depresivo. El doctor Tim LaHaye, un consejero cristiano, ha desarrollado ciertas perspectivas que nos ayudarán en nuestro empeño. Se dio cuenta de que entre las numerosas personas que lo consultaban sobre este tema de la depresión, había una tendencia común. Además, vio que la mayoría de los casos, en los casos que él trató, los valores pueden clasificarse en ciertos componentes, como veremos a continuación. El primer componente, como hemos dicho, es una pérdida o un desengaño. Algo malo sucede en nuestra vida, un rechazo, una herida, un insulto u otra cosa semejante. Pero a esto hay que agregarle otro elemento que es esencial. Se trata del resentimiento, el enojo. La persona persiste en pensar cuán mal ha sido tratada o cuán injusta ha sido la vida. Se resiente por lo que ha sucedido y en su interior crece la ira. Entonces, todo se ve multiplicado por el tercer elemento, la autocompasión. Y así la tristeza se convierte en desesperanza. La suerte que nos ha tocado en la vida nos comienza a parecer insoportable. Nuestra sensibilidad ante la pérdida y la decepción crece más y más. Las posibilidades de hallar una solución, por otra parte, parecen disminuir cada vez más. Y sentimos una exagerada compasión de nosotros mismos. Como vemos, esta es la fórmula de la depresión. Tome una pérdida, añada ira y resentimiento, multiplique todo por autocompasión y el resultado es un caso garantizado de depresión. Ahora bien, en esta vida todos sufrimos pérdidas, pero no todos nos hundimos en la depresión. La clave consiste en la actitud que adoptemos para con las cosas malas que nos acontecen. ¿Sabes tú que la depresión se debe a ciertos hábitos de pensamiento que desarrollamos? En un sentido bien literal, crece en nuestro propio cerebro. Por lo ya dicho, para vencer la depresión, debemos dominar nuestros hábitos erróneos de pensamiento. No es fácil, pero por la gracia de Dios, todo es posible. Un hombre que experimentó profundamente el impacto de esta gracia fue el apóstol San Pablo. Por eso quiero invitarte a estudiar una de sus epístolas, la que escribió a los Filipenses, en la cual encontramos la clave para vencer la depresión. Y lo interesante es que si sabemos el lugar de donde la escribió, desde una cárcel nauseabunda, veremos que él pudo superarse. Esta carta es uno de los libros escogidos de las Sagradas Escrituras. Ahora, la epístola a los Filipenses fue escrita en una mazmorra romana, como ya te mencioné. El apóstol estaba preso. En nuestros días las cárceles no son lugares muy agradables, pero aquellos tiempos eran espantosas. En oscuros y frígidos cubículos de piedra se mantenían los prisioneros generalmente encadenados a la pared, se les daba apenas el alimento necesario para mantenerlos vivos y eran víctimas del abuso de guardias crueles. Es difícil imaginar un ambiente más deprimente que este. Pablo, un hombre enérgico y siempre activo, sin duda debe haber sentido que los muros de la prisión lo sofocaban. Habrá tenido que luchar duramente contra los sentimientos negativos que le podría provocar su aislamiento. Y allí, solo, en un oscuro calabozo, tuvo que contrarrestar de algún modo su depresión. Veamos cómo lo hizo. Escribió una carta increíble, rebosante de gracia y expresiones de gratitud. Escuchemos el comienzo de la carta que escribió este prisionero, Filipenses 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y veamos cómo termina la carta. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
La epístola a los Filipenses comienza y termina con gracia. La gracia domina. Pablo tuvo que ordenar sus pensamientos en medio de una celda miserable. Él bien sabía que por encima de todo estaba en la gracia de Dios. En la mente del apóstol, el primer lugar lo ocupaba el amor, el cuidado de Dios por él. Y sabes que Pablo, él no permitió que sus pensamientos lo fueran sumiendo en la oscuridad de sus circunstancias. No dejó que se incrustaran en su ánimo la ansiedad, el resentimiento ni la ira. En vez de ello, practicó lo que aconsejaba a los filipenses. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Bueno, Pablo colocó su deprimente situación en las manos de Dios. Orientó sus problemas en dirección del cielo. Y cuando así lo hizo, comenzó a ver rayos de luz que atravesaban la oscuridad. Vio que la gracia de Dios podía lograr algo positivo a través de sus dificultades actuales. Y el apóstol pudo escribir lo que aparece en el capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y nos asombramos al leer esto. Como resultado de su encarcelamiento, afirmó Pablo, muchos incrédulos habían llegado a darse cuenta de los derechos que Cristo tenía sobre ellos. Eso era lo más importante en su mente, y muchos creyentes se habían puesto a compartir su fe con mayor valor. La mirada de ese prisionero traspasó los gruesos muros de la prisión y vio la gracia de Dios que obraba maravillosamente. Y eso lo llenó de alegría. Esta conciencia de la gracia de Dios le ayudó también al apóstol a contrarrestar la depresión de otra manera. Lo llevó a dirigir sus pensamientos más allá de sí mismo, a las vidas de otros. Hay un impulso inherente en la gracia que ayuda a dejar de preocuparnos por nosotros mismos. ¿Sabes que esta epístola no nos dice casi nada acerca de las terribles condiciones de la prisión de Pablo? Él decidió no escribir acerca de esto, pero nos dice mucho acerca de la relación que existía entre Pablo y los creyentes de Filipos. El apóstol los llama hermanos y dice que los añora con el afecto de Jesucristo. Su mayor deseo en este caso era que ellos se mantuviesen firmes en la fe, que su amor abundase y que puedan ellos brillar como estrellas. Pensemos en esto. En una mazmorra como esta, Pablo derramaba la gracia de Dios en la vida de las personas que gozaban de libertad. Armado con la gracia divina, derribó las paredes de su prisión. No solo permanecía en prisión, también permanecía en la gracia de Dios. Y ahora veamos la segunda arma poderosa que Pablo usaba para contrarrestar la depresión. Cerca del comienzo de esta animadora epístola, el apóstol le escribe a los filipenses lo siguiente, Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y aquí encontramos a Pablo expresando su agradecimiento. Cualquiera que lee esta epístola se siente inmediatamente impresionado por la cantidad de cosas por las cuales el autor agradece. Se alegra por la creciente fe de los hermanos de Filipos. Se alegra porque Cristo es predicado. Se regocija de que su ciudadanía está en el cielo. Se alegra porque Cristo se humilló a sí mismo y por el poder de Dios, del Dios Altísimo. Estos son los temas acerca de los cuales Pablo escribe. Estas son las cosas por las cuales él da gracias. No hay ni una sola nota discordante de autocompasión en toda esta carta. Pablo se sentía demasiado agradecido para eso. O sea que no le quedaba lugar para las quejas. De hecho, su gratitud era tan entusiasta que de ser derramada, se derramaba en amor inolvidable.
Y también en la exhortación que leemos en Filipenses 4:4 nos dice algo maravilloso que no podemos olvidarnos. Tenemos que grabarlo en nuestra memoria porque nos va a ayudar a nosotros, nos ayuda a vencer la depresión. Filipenses 4:4. Dice él, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Amigos, pensemos. ¿Era demasiado pequeña la celda de Pablo? Sí, pero su Señor era grande. ¿Era deprimente y oscura su mazmorra? Claro que sí, pero su Señor era la luz perfecta. Siempre había mucho por lo cual alegrarse en el Señor. La actitud agradecida ayuda a contrarrestar la depresión, no lo olvides. Nos ayuda a levantar la cabeza por encima de nuestros problemas. Al hacer eso, entonces comenzamos a hallarles solución. Y por medio de la gratitud, Pablo había aprendido a descubrir soluciones en cualquier circunstancia. Veamos nuevamente este libro maravilloso y vamos ahora a Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 13. Dice el apóstol, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Maravilloso, ¿no es cierto? La gratitud también crea energías, produce el impulso de actuar y nos ayuda a disipar las tinieblas que nos tienden a paralizar y envolver. Escuchemos lo que Pablo resolvió estando en la mazmorra romana. Filipenses 3, 13 y 14. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En su celda solitaria, el apóstol habría podido pensar en cosas sombrías del pasado, pero en vez de eso, eligió ser agradecido en el presente. Y eso le dio energías para perseverar en su fe. La epístola de Pablo a los Filipenses es un documento notable. Yo te recomiendo que lo leas. Constituye una victoria asombrosa sobre todo lo que podría deprimir y derrotar a un individuo. Y sigue siendo un valiosísimo recurso para nosotros hoy. Desde las profundidades de esa sombría prisión romana, brilla en nuestro camino, inundándolo de gracia y gratitud. Ahora, repasemos una vez más la fórmula para la depresión que ya hemos examinado. Vimos que una pérdida o decepción, más resentimiento, multiplicado por la compasión de sí mismo, igual a depresión. Pero Pablo nos ha mostrado cómo podemos interrumpir ese proceso. Vamos a desarrollar entonces otra fórmula, una que sirva específicamente para contrarrestar la depresión. Comencemos con el mismo ingrediente, una pérdida, una herida, un chasco. Aquí lo tenemos. Pero en vez de permitir que el resentimiento invada nuestro ánimo, añadiremos la gracia. En vez de agradar el infortunio, lo haremos un motivo de oración, siguiendo el consejo de Pablo, aunque podemos estar en un problema, más allá y por encima de ello estamos en la gracia de Dios que a su tiempo nos rescatará. Pero, permíteme una aclaración. Hay cristianos que piensan que es un pecado sentirse triste siquiera por un momento. Sienten que deben tener un rostro sonriente las 24 horas al día, los 365 del año. Y eso puede llegar a ser una carga muy pesada porque no es natural. Mira, es perfectamente normal sentir tristeza después de una pérdida y decepción. En general, esa es la manera como la naturaleza nos ayuda a hacer una pausa y recordar y recobrar el aliento. Y como parte de su gracia, Dios simpatiza con nuestra tristeza. Sí, Cristo comprende cómo nos sentimos. Pero después de la tristeza inicial, la gracia también nos ayuda a recobrarnos y a ver nuestra situación en perspectiva. Es cierto que no podemos eliminar los sentimientos de tristeza, pero podemos vencer la depresión
y quitarle el poder de aplastarnos. Muy bien, hemos sufrido una pérdida y le hemos agregado gracia. Ahora pasamos al siguiente elemento y lo multiplicamos ¿por qué cosa? Sí, por la gratitud. La gratitud es poderosa, nos concede energía creadora y el resultado es la paz. Amigos, cuando aplicamos esta receta, experimentaremos la misma paz de que gozaba Pablo, quien estaba contento en toda circunstancia y proseguía confiando siempre adelante. Esta es, amigo y amiga, la manera como tú y yo podemos contrarrestar la depresión. A las decepciones de la vida, agreguémosle gracia, multipliquemos el resultado por la gratitud y experimentaremos la paz. Y yo quiero decirte, esto está garantizado. Bueno, preguntará alguno, ¿y esto da resultados reales? Eso de gracia y gratitud puede parecer un tanto vago hasta sonar a escapismo. ¿Pueden estas virtudes realmente ayudarnos a resolver los problemas del mundo real? Bien, permíteme darte un ejemplo. Cierta joven llamada Sandra visitó a un consejero espiritual. Se la veía muy deprimida. Comenzó a contar una larga y penosa historia acerca de su esposo. Según ella, él la trataba con desprecio. Nada que ella hiciera parecía agradarle. Cada día ella temía el momento cuando él volvería del trabajo. Ahora bien, Sandra era una mujer hermosa, pero la sensación de ser rechazada la había transformado en una esposa desanimada, tensa, frígida. Y mientras ella más sentía el desprecio de su esposo, menos motivada se sentía para agradarle. Y Sandra había caído en un círculo vicioso. Se sentía atrapada por la depresión. El consejero decidió que sería bueno encontrarse con José, el esposo de Sandra. Y cuando conversaron, el hombre se quedó asombradísimo al oír que él mismo era la causa de la depresión de su esposa. Y como la mayoría de los varones, no comprendía cuán claramente podía leer su esposa la actitud que él tenía para con ella. El consejero le ofreció a José una sugerencia específica. Le dijo, haga una lista de 10 cualidades buenas de su esposa y agradezca a Dios por ellas. Hágalo 2 veces por día, en la mañana y en la tarde, y mientras vuelve de la casa a su trabajo. La tarea no le parecía demasiado difícil, de manera que José accedió y comenzó a darle gracias a Dios por los buenos rasgos de su esposa. Y antes de mucho, Sandra comenzó a cambiar. Se volvió más afectuosa. José siguió agradeciendo y Sandra creció en su respeto propio y se liberó de la depresión. Después de cierto tiempo, el pastor le preguntó a José si se había aprendido de memoria la lista de 10 cualidades de su esposa. Y José respondió alegremente, no solo la aprendí de memoria, sino que cada día descubro en ella nuevas cosas por las cuales agradecerle a Dios. La gratitud produce gratitud. Amigo y amiga, la gratitud es poderosa. No es un escape, ni un vago ejercicio espiritual. Nos ayuda a enfrentar problemas reales en un mundo de realidad. Ayuda a contrarrestar la depresión. No olvidemos esto. No hay nada que pueda tener un impacto positivo mayor en nuestra salud mental que el espíritu de gratitud. Todos tenemos que afrontar épocas en las cuales los muros de la depresión parecen estar a punto de desplomarse sobre nosotros. Todos somos azotados por pérdidas y decepciones. Y hay ocasiones en las que la esperanza apenas vislumbra como un puntito de luz en la distancia. Pero en esos momentos oscuros podemos recurrir al precioso mensaje que Pablo nos ha dejado en Filipenses y beber del espíritu de gracia y gratitud que brota de estas páginas. Entonces veremos cómo las tinieblas de la depresión poco a poco ceden ante la luz de la presencia de Dios. Y nuevamente quiero compartir una cita poderosa de mi autora favorita en el librito Camino a Cristo, el más leído después de la Biblia y traducido a más idiomas después de la Biblia y que puedes obtener gratis en nuestro sitio de internet
en estaescrito.tv. Ella dice así: presentad a Dios vuestras necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No podéis agobiarlo ni cansarlo. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar. Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte a nuestra paz es tan pequeña para que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que no pueda leer, ni perplejidad tan grande que no pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede exaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escapar de los labios, sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome en ello un interés inmediato. Y amigos, la cita es más extensa, tú puedes leerla en nuestro sitio de internet, pero quiero asegurarte que Dios promete estar al lado de sus hijos. Y mi deseo es que de aquí en adelante seas capaz de vencer la depresión. Y cuando surja el resentimiento, cuando el desánimo comienza a manifestarte, te ruego que te detengas, leas nuevamente el libro de Filipenses y comienza a hacer la lista que te di de las cosas por las cuales debes manifestar gratitud. Y de hecho, amigo y amiga, comienza cada día postrado de rodillas, orando a Dios. Recuerda las bendiciones, recuerda el infalible amor de Dios. ¿No quisieras orar ahora mismo conmigo? Inclinemos el rostro. Padre de amor, gracias por amarnos. Gracias por darnos los remedios contra la depresión y gracias porque podemos obtener la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde obtendrás una variedad de materiales, libros y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Podrás bajarlos gratuitamente por internet. Visítanos ahora mismo en estaescrito.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedas imaginar. Amigos, será hasta el próximo programa por este mismo canal. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.